Vamos a hablar de conjunto numérico porque vamos a, en particular, trabajar con una parte particular de este conjunto. Vamos a ver que en realidad todo el conjunto numérico lo fuimos trabajando a través de los años, desde que ustedes eran chiquitos hasta los años más grandes del secundario hasta ahora, ¿sí? Y forman todo, o sea, completan los números reales toda la recta numérica, y con los números complejos completan todo el conjunto numérico que tenemos. Lo primero que vieron cuando eran chiquitos eran los números naturales, ¿sí? El 1, el 2, el 3, el 4 hasta el infinito. Después vimos los números enteros. Los números enteros incluyen al 0, incluyen a todos los negativos. Menos 3, menos 2, menos 20, menos 35, etc. ¿Sí? Son todos los negativos, más el 0, más todos los naturales. Después vimos los racionales, que para ustedes son las fracciones, pero los números racionales son cualquier valor que yo lo pueda escribir como una fracción, a sobre b, o sea que voy a incluir todos los decimales periódicos que ya aprendimos cómo se pasa una fracción, incluimos a todos los enteros y naturales, obviamente por eso están uno dentro del otro los conjuntos. Si a los racionales le agregamos los irracionales, vamos a formar el conjunto de los reales. Los irracionales son aquellos números que no puedo escribir como fracción. Por ejemplo, pi tiene infinitas cifras decimales y no se puede escribir como fracción, es un número irracional. El número e, que lo vamos a trabajar cuando veamos logaritmos, también es un número irracional, y las raíces que no son exactas, raíz de 3, raíz de 2, raíz de 5, estos vienen a ser los radicales. Nos vamos a concentrar en los radicales y en cómo operar con ellos ahora a continuación, pero quería que queden claro que todos estos números, los números reales, completan la recta numérica. Aparte de los reales tenemos los complejos, en donde aparece el número i, que equivale a tener a la raíz de menos 1. Solo los presento, no los vamos a trabajar en este curso, pero los presento para que sepamos que existen. Vamos a hablar particularmente de los radicales, ¿sí? Entonces nos vamos a concentrar en la radicación. Raíz enésima de a con n mayor que 0 es un caso particular de una potencia. Hasta ahora esto nunca lo habían visto de esta manera, pero cualquier raíz yo la puedo escribir como una potencia, y esto es muy potente, este resultado, porque me permite utilizar todas las propiedades que yo ya conozco de las potencias, pero en este caso con la radicación. Decimos que si tengo la raíz enésima de a, eso es lo mismo que tener a la 1 sobre n. Y más particularmente, si yo tengo raíz enésima de a la m, esto es lo mismo que tener a la m sobre n. Para que recordamos, tipo ayuda a memoria, el índice de la raíz va en el denominador de la fracción. Son potencias de índice fraccionario. Entonces, por ejemplo, raíz cúbica de 4 es lo mismo que tener 4 a la 1/3, y raíz quinta de 2 al cuadrado es lo mismo que tener 2 a la 2/5. De esta manera, todas las propiedades de las potencias se pueden aplicar a las raíces, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo convertir todas mis raíces a potencias de índice fraccionario y trabajar con las propiedades que ya conocíamos. Las voy a pasar medio rápido, ¿sí? Sin detenerme demasiado en los ejemplos, solo nombrarlos. Si tenemos productos de potencias de igual base, nosotros sabemos que si tengo a la r multiplicado por a la z, eso me implica que yo puedo sumar los exponentes y ponerlo todo en una potencia de a la r más z. De esta manera, si yo tengo raíz de a por la raíz cúbica de a, por ejemplo, eso yo, como cada una de estas raíces las puedo escribir como potencias de base a, luego puedo sumar los exponentes fraccionarios y obtengo que
a la 1/2 por a la 1/3 es a la 5/6. Y concluyo que en realidad raíz de a por raíz cúbica de a es raíz sexta de a la 5ª. Lo mismo me pasa con el cociente de potencias de igual base. Yo sé que el cociente de potencias de igual base, o sea, si divido potencias de la misma base, los exponentes se restan. Me va a pasar lo mismo en el caso de tener raíces. Raíz cúbica de 2 dividido raíz cuarta de 2, me queda 2 a la 1/3 dividido 2 a la 1/4, que es 2 a la 1/3 menos 1/4, que es 2 a la 1/12, y entonces en ese caso es lo mismo que tener raíz 12ª de 2. La propiedad 3 y 4 son súper importantes porque provienen de la propiedad distributiva, ¿sí? Esta la vamos a usar un montón porque me van a permitir separar raíces y juntar raíces en el caso de tener multiplicación y división. Es la propiedad distributiva, pero está escrita al revés de lo normal. Nosotros estamos acostumbrados a que si tenemos a por b todo elevado a la n, lo podemos distribuir en a a la n por b a la n, pero también funciona si yo tengo a la n multiplicado por b a la misma n, que lo puedo juntar todo adentro de la misma potencia. ¿Por qué lo miro para aquel lado? Porque cuando yo tenga raíces me va a convenir para aquel lado, digamos, poder separar. Igual, poder juntar todo dentro de la misma raíz. Igualmente lo vamos a usar para ambos lados, tanto juntar dentro de la misma raíz como separar en dos raíces separadas. Veamos los ejemplos. Si yo tengo raíz de 2 por raíz de 3, esto es lo mismo que tener 2 a la 1/2 por 3 a la 1/2, que es lo mismo que tener 2 por 3 a la 1/2, que es raíz de 6. En definitiva, lo que yo puedo hacer es meto todo dentro de la misma raíz y me queda raíz de 2 por 3, que vendría a ser raíz de 6. Lo mismo me pasa con la división. Si yo tengo raíz cuarta de 2 dividido raíz cuarta de 3, es lo mismo que tener raíz cuarta de 2 dividido 3, que es raíz cuarta de 2/3. En potencia de otra potencia, sabíamos que la potencia de una potencia se multiplican los exponentes. Entonces, en el caso de potencia de otra potencia, en materia en raíz, o sea, si yo tengo raíz de otra raíz, se van a multiplicar los índices. Si yo tengo raíz quinta de raíz cúbica de a al cuadrado, es lo mismo que tener raíz 15 de a al cuadrado. Es análoga la propiedad. Y acá tenemos unos casos especiales que los vamos a consultar llegado el caso que lo necesitemos para algún ejercicio más adelante. Veamos este ejemplo. Dice hallar la mínima expresión de esta cuenta, raíz sexta de x a la cuarta por raíz novena de x a la sexta por raíz 15 de x a la 10. En este caso, lo que yo puedo hacer es aplicar la propiedad número 1, ¿sí? Y veo que todo tiene x adentro. Entonces, si yo escribo x a la 4/6 multiplicado por x a la 6/9 multiplicado por x a la 10/15. Fíjense que esto lo puedo simplificar porque es una fracción. Podría haberlo simplificado directamente así, porque yo sé que esto proviene de convertirse en una fracción. Entonces, esto lo divido por 2, me queda 2/3. Esto lo divido por 3 y me queda 2/3. Y esto lo divido por 5 y me queda 2/3. Entonces, fíjense que me queda, como tengo todas potencias de base x, me va a quedar x a la 2/3 más 2/3 más 2/3, que esto es igual a x a la 6/3, que es lo mismo que tener x al cuadrado. Entonces, en definitiva, toda esa cuenta, con todos esos exponentes horribles, cuando yo lo minimizo, hallo la mínima expresión,
esa expresión es x al cuadrado. Vamos a ver este otro ejemplo aplicando propiedades, ¿sí? Vamos a separarlo. Ven que tengo acá, voy a separar, tengo un término y otro término y otro término. Entonces lo voy a tratar término a término para que sea más sencillo. Fíjense que acá tengo todas raíces cuadradas y arriba tengo una multiplicación y esta multiplicación está dividida por 15. Como tengo la propiedad distributiva, que con respecto a la multiplicación y a la división funciona, yo puedo meter todo adentro de la misma raíz cuadrada y hacer adentro 10 por 6 dividido 15. Esta cuenta, si lo simplifico, el 10 con el 15 me queda 3 y me queda 2, y el 6 con el 3 me queda 1 y me queda 2, o sea que me queda raíz de 4, que es 2. Este es el primer término de mi cuenta. Ahora veamos que un medio a la cuarta es lo mismo que tener 2 a la menos 4, esto ya lo deberían saber, dividido 2 a la menos 2. Si tengo división de potencias de la misma base, se restan los exponentes. Tengo 2 a la 4 a la menos 4 menos menos 2, es 2 a la menos 4 más 2, que es 2 a la menos 2, que va a ser un cuarto. Ahora lo voy a anotar acá abajo, un cuarto. Bien, y en el último término tengo raíz de 8 por raíz de 8, que es 8. Recordemos que si yo tengo la raíz octava y lo elevo la raíz de 8 y le elevo al cuadrado, las raíces se tachan, porque raíz de 8 por raíz de 8 es raíz de 64, que es 8, ¿sí? Entonces, la raíz de 8 por la raíz de 8 me da 8, 8 sobre 27 dentro de la raíz cúbica, y la raíz cúbica se distribuye, me queda raíz cúbica de 8, que es 2, sobre raíz cúbica de 27, que es 3. Por último me queda esta cuenta, 2 menos 1 cuarto son 7 cuartos, más 2 tercios, tengo que hacer la cuenta 7 cuartos más 2 tercios, y termina esta cuenta realizando propiedades. Vamos a ver ahora, muy importante, cómo extraer factores del radical. Extraer factores del radical es parecido a lo que sería simplificar un radical. Se realiza utilizando propiedades, y en realidad lo que yo hago es un radical como raíz de 8 se puede escribir como 2 raíz de 2, que es como en realidad es el producto de un número o algo que me queda fuera del radical, por un radical más simple, más chiquitito, con adentro menos cosas, digamos. De esta manera lo que me va a permitir hacer es muchas veces operaciones que de otra manera no se pueden realizar. Las voy a poder hacer si extraigo factores del radical correctamente. Siempre que yo tenga que simplificar una expresión con radicales, voy a tener que extraer la máxima cantidad de factores del radical cuando sea posible. Y cuando digo factores, y si yo tengo que extraer factores, lo que está dentro de la raíz lo voy a necesitar factorizado, inclusive los números. Entonces, extraer factores del radical se realiza de la siguiente forma. Yo, si en este caso tengo raíz sexta de x a la 9, yo en realidad podría escribir lo que tengo ahí como raíz sexta de x a la sexta por x al cubo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 6 más 3 es 9. Y esto lo puedo separar por propiedad distributiva como raíz sexta de x a la sexta por raíz sexta de x al cubo. Esto se me tacha y me queda una x afuera del radical. Y esto se simplifica, me queda un medio. O sea que me queda x por la raíz cuadrada de x.
ven que es mucho más simple tener esto que tener raíz sexta de x a la 9. Veamos con la raíz de 8. El 8 se puede factorizar. ¿Se acuerdan que cuando factorizábamos los números, cuando eran chiquitos, para calcular el MCM y el DCM, ponían el número, ponían una barra y dividían por factores primos desde el más chiquito en adelante? O sea que dividido 2 me da 4, dividido 2 me da 2, dividido 2 me da 1, y terminé de factorizar, o sea que el 8 es lo mismo que tener 2 al cubo. Esto con el 8 no es necesario. El 8 también lo podemos escribir como 4 por 2, separar la raíz, y la raíz de 4 es 2, y nos damos cuenta de eso, pero es importante poder hacerlo con todos los números y siempre tener los números factorizados. O sea que este proceso de poner la barrita y factorizar lo vamos a necesitar. Entonces, en este caso, la raíz de 8 es lo mismo que tener la raíz de 2 al cubo, y esto es lo mismo que tener la raíz de 2 al cuadrado por 2. Separo igual que antes, raíz de 2 al cuadrado, se me van a tachar los índices, el índice y el exponente, y me queda raíz de 2. O sea que esto es 2 raíz de 2. Ay. En el caso de tener la raíz cuarta de 32, 32 si lo factorizan es 2 a la quinta. Si tengo 2 a la quinta es lo mismo que tener 2 a la cuarta por 2. Y esto es lo mismo que tener raíz cuarta de 2 a la cuarta por raíz cuarta de 2. Cuando se vayan acostumbrando, van a hacer menos procedimiento para cada extracción del radical y ya se van a dar cuenta que puedo sacar un 2, me queda uno menos, etc. Y esto es raíz cuarta de 2, 2 raíces cuartas de 2. Voy a borrar todo para poder hacer este ejemplo y este ejemplo. En este caso, repito, tengo que factorizar todo, entonces voy a dejar, yo ya había hecho con el 32 es 2 a la quinta, tengo z a la quinta y tengo w a la cuarta. Y acá tengo raíz cuarta. Como tengo un índice 4 afuera, lo que a mí me conviene tener adentro son factores elevados a la cuarta. ¿Por qué? Porque de esa manera los voy a poder eliminar. Entonces, 2 a la quinta lo voy a escribir como 2 a la cuarta por 2, z a la quinta lo voy a escribir como z a la cuarta por z, y w a la cuarta ya está a la cuarta. Entonces, fíjense, no voy a hacer todo el procedimiento, pero se los muestro acá cómo sería. Cuando yo lo separo, este 4 se me va a tachar con este 4, este 4 se me va a tachar con este 4, y este 4 se me va a tachar con este 4, y fuera del radical me van a quedar 2zw, y dentro del radical me va a quedar 2z. Luego, con respecto al 72, con el 72 voy a tener que hacer esta factorización en primos. Digo, bueno, dividido 2, 36, dividido 2, 18, dividido 2, 9, dividido 3, 3, dividido 3, 1, se termina ahí. Con lo cual 72 es 2 al cuadrado por 2 por 3 al cuadrado. Ya lo escribo como cuadrados, fíjense. 2 al cuadrado por 3 por 2 por 3 al cuadrado. Y todo esto en la raíz cuadrada. Si nos fijamos, se me va a tachar este 2 y me va a quedar 2 por 3, 6 afuera. Y dentro de la raíz me va a quedar un 2. O sea que raíz de 72 es 6 raíces de 2. Raíz de 8 eran 2 raíces de 2.
Y así puedo ir simplificando, extrayendo factores del radical, haciendo que una raíz sea lo más simple posible. Esto me va a permitir avanzar en simplificación de cualquier expresión con radicales y avanzar también en las operaciones con radicales, sobre todo en la suma y en la resta. Operaciones con radicales. Vamos a ver todas las operaciones con radicales. Las separamos en suma y resta, que tendría que ser lo mismo, y multiplicación y división. Multiplicación y división van a estar juntas también por el hecho de que se realizan con propiedades que se repiten para la multiplicación y para la división. En el caso de suma y resta, al igual que con polinomios, solamente puedo sumar términos semejantes. ¿Qué quiere decir términos semejantes? En este caso, en el ejemplo 1, tengo raíz cúbica de x y en el segundo término tengo 2 raíz cúbica de x. Estos términos son semejantes porque ambos tienen raíz cúbica de x. Es como si fuera 2x más x. Solo puedo sumar si la parte literal es la misma. En este caso, solo puedo sumar si el radical es idéntico. Si tengo una raíz cúbica de x más 2 raíz cúbica de x, tengo 3 raíz cúbica de x. En el caso de acá abajo, tengo z raíz cuarta de z y acá tengo 4 raíz cuarta de z a la quinta. Nos tenemos que asegurar, cuando tengamos sumas y restas, de extraer todos los factores posibles de todos los radicales, porque no vamos a saber si tengo términos semejantes, si tengo factores sin extraer. Entonces, de acá, z a la quinta lo escribo como z a la cuarta por z y voy a extraer una z. Entonces me va a quedar z raíz cuarta de z menos 4z raíz cuarta de z. Una z por raíz cuarta de z menos 4z por raíz cuarta de z me va a quedar menos 3z raíz cuarta de z. En el caso de tener más términos y que algunos se puedan sumar y algunos no, lo dejaremos presentado lo más simple posible, pero no vamos a operar si no podemos o si no tenemos términos semejantes. En el caso de la multiplicación y la división, la vamos a separar en el caso en el que tenemos radicales del mismo índice y en el caso en el que tenemos radicales de diferente índice, ¿sí? En el caso de tener radicales del mismo índice, vamos a usar directamente la propiedad número 3, que es la propiedad distributiva. O sea, si yo tengo raíz, acá voy a hacer esta distributiva, me queda raíz de 2 por raíz de 3 más raíz de 2 por raíz de 5. Al ser raíces cuadradas, esto es lo mismo que tener raíz de 6 y esto es lo mismo que tener raíz de 10, y ahí termina la cuenta, ¿sí? En el caso de tener raíz de 2 más raíz de 3 por raíz de 2 más raíz de 3, lo mismo, esto es como si fuera el cuadrado de un binomio, ¿sí? Voy a tener la raíz de 2 al cuadrado, o sea, esto es exactamente lo mismo que tener raíz de 2 más raíz de 3, todo elevado al cuadrado. Raíz de 2 al cuadrado más 2 veces la raíz de 2 por la raíz de 3 más la raíz de 3 al cuadrado. Acá esto se me cancela, esto se me cancela, me queda 2 más 3 que es 5, más raíz de 2 por raíz de 3 es raíz de 6, 2 raíces de 6. En el caso de tener raíz de 2 menos raíz de 3 por raíz de 2 más raíz de 3, esto es una diferencia de cuadrados, recordamos. Si yo tengo a menos b por a más b, esto es lo mismo que tener a cuadrado menos b cuadrado. Usualmente nosotros usamos la diferencia de cuadrados para factorizar, entonces la usamos en este sentido. Lo que vamos a hacer ahora es al revés. Si tenemos un producto del estilo del de acá abajo, donde tenemos radical menos otro radical por el primer mismo radical más el segundo radical, o sea, esto tendría que ser a menos b por a más b, lo vamos a escribir como raíz de 2 al cuadrado menos raíz de 3
al cuadrado. Entonces acá se me van a cancelar las raíces y voy a tener 2 menos 3, que es menos 1. ¿Qué pasa cuando tengo que multiplicar o dividir? Cuando tengo índices diferentes. El primer paso, vamos a buscar el MCM entre los índices. Sería como lo que yo llamo un índice común, que es análogo a encontrar un denominador común. Recuerden que el índice, si volvemos a la diapositiva número 1, si yo tengo raíz enésima de A, esto es A a la 1 sobre N. O sea que la N es como un denominador. O sea que es lo mismo que buscar un denominador común. Se los escribo así porque esto les va a sonar más familiar. Busco el MCM entre los índices, es decir, busco un índice común y entonces busco radicales equivalentes. Recuerden que a los radicales los puedo amplificar amplificando el índice y también el exponente de la base. Entonces busco radicales equivalentes y una vez que tengo todos los radicales con el mismo índice, voy a operar como hacíamos acá en la diapositiva anterior. Fíjense acá, tengo raíz novena de 2 y raíz sexta de 3. El índice común entre 6 y 9 va a ser 18, ¿no? Entonces, vamos a poner para llevar esta raíz a índice 18 tengo que multiplicar por 2 el índice y elevar al cuadrado de la base. Y al 6 lo voy a multiplicar por 3 y voy a elevar al cubo la base. Con lo cual, al realizar el cálculo, esto me va a quedar raíz 18 de 2 al cuadrado por raíz 18 de 3 al cubo, y lo puedo juntar todo dentro de la misma raíz. Esta es el resultado de ese producto, ¿sí? Veamos casos un poco más completos, ¿sí? Acá tengo multiplicación, cuando tengo línea de fracción es división. Quiero meter todo adentro de la misma raíz, pero tengo raíz cuarta, raíz cúbica y raíz cuadrada. El índice común va a ser 12. Entonces voy a multiplicar por 3 a la raíz cuarta de x y me va a quedar raíz 12 de x al cubo. A la raíz cúbica de y la voy a multiplicar por 4, o sea que me va a quedar raíz 12 de y a la cuarta. Y en el denominador la tengo que multiplicar por 6, o sea que me va a quedar raíz 12 de x a la sexta z a la sexta. Se lo distribuyo directamente el exponente en vez de poner xz a la sexta, solamente para que sea más simple, es distributivo. Una vez que tengo esto, lo que hago es meter todo dentro de la misma raíz doceava. Tengo x cubo, y a la cuarta, x a la sexta, z a la sexta. Y acá voy a intentar simplificar lo más posible. Estas x cubo se me tachan con 3x de ahí. Y esto entonces me va a quedar raíz doceava de y a la cuarta sobre x cubo z a la sexta. En el caso de acá abajo lo mismo, tengo índice 3, índice 5, el índice común es 15. Entonces voy a multiplicar por 5 y por 3 respectivamente.
Fíjense que voy a hacer 5 por 3 que me da 15 y la primera me va a quedar raíz 15 de a la quinta b al cuadrado a la quinta. Ojo con esto porque potencia de una potencia se multiplican los exponentes, no se suman. Entonces la primer raíz me quedó raíz 15 de a la quinta b a la décima. Cuando paso a la 15, la segunda raíz me la tengo que multiplicar por 3, me queda a la 2 por 3 que es 6 y b a la 3 por 3 que es 9. Cuando junto todo me queda raíz 15 de a la 11, b a la 19, y entonces puedo extraer factores del radical y extraer una b, ¿sí? Al extraer una b voy a obtener, lo voy a escribir acá arriba, b, voy a escribir con otro color, b por la raíz 15 de a la 11, b a la cuarta.